Lo que para todo el mundo es algo normal, a cierta edad salir a la calle se convierte en una gran aventura. Sobre todo cuando se sale solo. Este es el tercer vídeo dedicado a la seguridad de nuestros mayores. En él hablaremos de la seguridad de nuestros mayores en la calle. Como los dos anteriores, es un vídeo muy corto y con una información muy útil. Realmente, el salir a la calle desde un tiempo a esta parte para todos se está convirtiendo en una aventura, pero para los mayores comienza a ser una misión de máximo riesgo. Tanto a los niños como a los ya mayores se les insistía mucho en mirar que no vinieran coches al cruzar por los pasos de peatones o asegurarse que el semáforo estaba de color verde para pasar. Esos serán los máximos peligros. A día de hoy es más fácil que te atropellen en la acera que cruzando la calle, siendo ya una cifra alarmante la cantidad de atropellos que se están viviendo en todas las ciudades, que solo se podrán parar tomando medidas más duras por parte de los ayuntamientos, porque por los conductores ya son caso perdido. La debilidad atrae las llenas y como carroñeras se nos acercan, con una gran sonrisa pidiendo limosna. Al principio dan pena, pero luego empiezan a obligar. Lo mejor en estos casos es seguir caminando y pegarse a otras personas que caminen o que estén cerca de nosotros. Si ven que les siguen y sienten que, por así decirlo, no pueden escapar, lo mejor es que nos pongamos a gritar. Vale más que nos tomen por viejo o vieja loca que nos roben. Este comportamiento hará que de seguro las llenas prefieran irse. Pero otra cosa muy distinta es cuando el intento de robo es lo que se llama por tirón. Lo que ven ahora son imágenes sacadas de un informativo de La Sexta. Contra ello, lo mejor es no luchar y soltar inmediatamente lo que llevemos, porque si nos arrastran podemos terminar muy mal. Solo hay que ver la información que dan al final de las imágenes, donde los amigos del ajeno se vuelven auténticos buitres, son en vigilar las entradas de los bancos y los cajeros. Las personas mayores tienen la costumbre de sacar mucho dinero, lo suficiente para pasar la semana. En casos así, lo aconsejable es que nunca vayan solos al banco. Pero ¿qué pasa si vamos solos? El problema viene que desde hace algún tiempo los bancos están dejando de dar dinero por ventanilla, mandando a la gente a los cajeros, que comienzan a no tenerlos dentro del banco, terminando en cajeros de fuera en la calle, con el riesgo que eso tiene. Si hay cajero dentro, sacaremos de allí. Si no, si toca uno fuera, buscar uno que tenga un espacio amplio a nuestro alrededor y esperaremos hasta que no haya nadie cerca. Para la vuelta a casa, tanto si vamos acompañados como si no, intentaremos dar un rodeo, siempre vigilantes y nunca parándonos a hablar si se nos acerca un desconocido. Al llegar al edificio, recordar tomar las medidas que en el vídeo Seguridad en el edificio os di. Lo bueno sería poder salir a comprar acompañado, pero de no ser así, siempre intentaremos ir a tiendas que sean muy espaciosas. Nunca nos meteremos en tiendas donde haya mucha gente y poco margen para movernos. Tampoco tenemos que cargar mucho, lo justo para que nos permita tener una movilidad buena. Los amigos del ajeno utilizan varias tácticas para robar a los mayores. Las más comunes son alguien muy amable, le toca, le acaricia y mientras tanto otro le mete la mano y le roba. Otra táctica muy común es empujan a la víctima y mientras la víctima se está cayendo, otra la sostiene muy amablemente y le roba. En el segundo vídeo y en este, si os fijáis, hablo mucho de robos, tanto violentos como no. La realidad, por mucho que lo intenten ocultar los intereses políticos, los robos a personas mayores y sobre todo los robos con violencia han aumentado. Depende mucho de cada uno tomar medidas para no encontrarnos en situaciones tan desagradables. Ahora que ya se está terminando el vídeo y viendo lo que hemos visto, nos damos cuenta de la necesidad de estar en contacto con nuestros mayores, más cuando salen solos a la calle. El problema es que para la mayoría de ellos, los teléfonos móviles que solemos usar son tan complicados de manejar que no los quieren o los dejan olvidados en casa. Por ello, vamos a hablar del Yayofón, un teléfono sin tecnología punta pero con grandes utilidades. Aquí podemos ver dos tipos de teléfono, uno con forma normal y el otro en forma de concha. Si nos fijamos, los dos teléfonos tienen teclas grandes, fáciles de oprimir y con números grandes, fáciles de ver. Tanto uno como el otro tienen tres teclas.
para llamar a un número directamente. En el de concha es el M1, M2 y M3. En el otro son las teclas 1, 2 y 3. En estas teclas lo mejor es poner los números de los familiares o amigos que estén más cercanos al propietario. Si les damos la vuelta a los teléfonos, vemos que los dos tienen un botón, el uno con un color chillón, el otro con el color de la carcasa. Este botón tiene una función muy especial y es necesario que todo el mundo la conozca. Este botón es un botón de emergencia. Al oprimir el botón, salta una alarma muy fuerte para avisar que esta persona tiene un problema. Al mismo tiempo que salta la alarma, el teléfono envía un mensaje de texto con un texto de auxilio a mínimo 3 números de teléfono que anteriormente se han configurado para ello. Sabiendo esto, si nos encontramos con alguien que lleva un yayofón y ha sufrido algún percance, para ponernos en contacto con algún allegado solo tendremos que apretar el botón de emergencia y seguro que muy pronto alguien llamará a ese teléfono preguntando qué es lo que está sucediendo. Espero el vídeo sea de gran ayuda. Si os ha gustado, darle a me gusta. Si tenéis alguna sugerencia, comentario o idea para ampliar la información y hacer nuevos vídeos, no dudéis en escribirlas. Y si aún no os habéis suscrito, suscribiros. Pronto subiré más información y nuevas sorpresas.